Mi familia ha trabajado para el cementerio de Santa Clara del Cobre desde 1910. Hemos visto pasar familias de las que hoy, 22 de abril de 1942, no se recuerda nada. Sé de tumbas que nadie visita porque ningún familiar existe que las pueda recordar. Hay muchas cosas que puedo contar como sepulturero. He visto tantas cosas inexplicables que fácilmente van desde lo enternecedor hasta lo macabro. El pasado 27 de diciembre me tocó ser el que enterró a doña Imelda García Sánchez, probablemente una de las mujeres más prósperas de la región, después de que su repugnante y odioso esposo murió baleado por ser el engreído idiota que era. Ella prosperó con todos los negocios que había dejado el viejo. Sus 2 hijas tuvieron un éxito envidiable en la ciudad. Doña Imelda, por su parte, vivía en paz sus últimos años y murió de manera pacífica como una mujer de Dios lo merecería. Tengo que aceptar que la sola noticia me destruyó por lo buena que había sido ella conmigo. Muchas veces, estando al borde de la quiebra total o en una crisis muy severa, jamás dudó en tenderme la mano para ayudarme. Cuentan que cuando estaba seleccionando la ropa con la que iba a irse, sus hijas encontraron un pequeño baúl, viejo, lleno de polvo. El contenido eran cartas y dibujos que le habían hecho, firmadas solo con las siglas RCG. Ellas reconocieron claramente que no había sido su desgraciado padre porque el viejo no tenía la habilidad artística y mucho menos para escribir algo. Era evidente que algún hombre la había amado. En el fondo del baúl había un collar, nada ostentoso pero muy elegante. De él colgaba una pequeña cruz de oro. Yo creo que en alguna de las cartas se mencionaba porque cuentan que cuando lo pusieron, la difunta pareció esbozar una sonrisa. Y creo que yo tengo una ligera idea del por qué lo hizo. Cuando las hijas vinieron a verme, preguntaron por la seguridad del panteón. Yo les aseguré que nada pasaba ahí y que yo daba rondines por las noches. Por supuesto que no les iba a decir que algunos difuntos se paraban en la noche o que las brujas y los nahuales de repente se metían. Aparte de que siendo su madre tenía planeado ir armado si era necesario para garantizar la seguridad de su descanso. El entierro pasó sin más problema. Se ve que a las señoritas les iba bien porque el ataúd era el más lujoso que yo había visto. Se fueron y tengo que decir que la llegada de la nueva huésped había traído una paz medio rara pero muy bonita. Yo que estuve tan cerca de ella, puedo dar testimonio de que cuando estaba cerca el aire cambiaba de aroma, por un perfume muy especial. Cuando todos se fueron, me acerqué a dejarle unas flores que fui a comprar cuando me enteré de su fallecimiento. Platiqué con ella un rato y su respuesta fue un pajarito que se paró en su cruz. Lástima que este ambiente iba a durar tan poco. Pasaron 2 semanas sin ninguna novedad, pero un viernes en la noche me paré rápido porque los perros ladraban y gruñían, como si hubieran agarrado algo. Yo tenía miedo de que pudieran agarrar a alguno de los campesinos que trabajaban desde las 3 de la mañana. Pero lo único que agarraron fue al borracho asqueroso de Don Yosa. Gracias a Dios lo agarraron porque el cabrón ya había abierto la tumba de la muertita. Me recriminé haber dejado que algo así pasara porque en sus ojos de las niñas veía mucho de su madre. Y pensar que las había decepcionado al no proteger a su madre me dio un golpe muy fuerte. Yo mismo le di una madriza al pinche borracho y lo saqué a patadas. El féretro estaba abierto y, contrario a lo que pensaba, ella estaba íntegra, como si solamente estuviera durmiendo. Ese perfume en el aire era inconfundible. El borracho había movido sus manos. Y como no me acerqué el día que la enterraron, no había visto. Pero tenía una carta en sus manos.
La abrí y era un retrato de ella, de cuando era joven, que decía: esperaría 1000 años, solo para verte sonreír otra vez. Se me salieron unas lágrimas y le volví a poner su cartita, pero esta vez su cara no tenía paz. Parecía tener el ceño fruncido, algo muy raro en ella, y fue cuando vi su cuello. El cerdo ese se había llevado el collar. Cerré el féretro y volví a echarle tierra. Busqué a ese borracho miserable por todos lados y no encontré nada. Fui a casa de sus hijos, pero ni ellos querían saber de él. La noche me agarró cerca de las vías del tren y caminé por toda la orilla porque sé que ese idiota dormía donde podía. No veía mucho y ya no estaba tan lejos del río. Aunque de día es un lugar precioso, en la noche uno corre el riesgo de que lo roben o de que con un resbalón se pueda caer al agua. Me regresé triste de mi cacería. Ese día no había sido bueno. Y entonces escuché cómo me llamaban por mi nombre. A lo lejos vi una mujer al lado de las vías. No vi su cara, pero la vestimenta fue contundente. El mismo vestido rojo con negro con el que la enterraron a doña Imelda. Corrí no por miedo, sino por vergüenza. La difuntita estaba enojada, pienso yo. Había fallado en mi misión de protegerla y de cazar al borracho desgraciado. El pueblo no me quedaba tan lejos, pero sentí que mi camino no había acabado. Como pude, llegué a una cantina que estaba cerquita. Me pedí una botella de aguardiente para la impresión. Ya que andaba por ahí, pregunté con los borrachos si alguno había visto al idiota de Llosa. Para mi sorpresa, uno de los borrachos dijo que lo había visto, que quiso venderle un collar, pero que se veía como un muerto. Había adelgazado de la noche a la mañana y que le había dicho que quería sacarlo rápido porque la muertita lo andaba siguiendo por robarle. Ahora por lo menos sabía que no era el único cazador. Mi abuelo me había contado alguna vez que cuando uno le roba a los difuntos, ellos te buscan. No nada más para que les regreses lo que les robaste, sino que te llevan con ellos y no hay santo descanso para los que se llevan las cosas de los muertos, decía. Regresé a mi casita en el cementerio y fui a dar mi ronda. Todo estaba tranquilo, pero el viento tenía algo helado y fúnebre. No se sentía como una noche normal, y si tuviera que describirlo diría que la noche estaba muy triste. La sangre me hervía de rabia. Al día siguiente ya no iba con intenciones de recuperar el collar. Yo quería arrancarle la cabeza a ese idiota. Salí armado con mi cuchillo y el cohete de mi abuelo. Donde lo agarrara, allí mismo quedaba el desgraciado. Como eso de las 6 de la tarde regresé a mi casa para comer algo y salir de nuevo, pero ni necesidad de salir otra vez tuve. El pendejo del Llosa llegó a mi casa y tocó la puerta. En el momento en el que escuché su voz apreté los puños y agarré la fusca. Yo estaba listo para darle de tiros, pero cuando lo vi su debilidad y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era tan delgado que a duras penas se mantenía en pie. Prácticamente era un esqueleto con una telita de piel delgada. Dejé la pistola y en vez de quebrármelo ahí, lo senté en la silla de mi cocina. Hablaba débil. Me dijo que desde que se llevó el collar no había tenido paz. Veía la cara de la difunta en todos lados. Que cuando quería dormir se le encimaba con su cara blanca y toda deformada. De su boca salen unos lamentos horribles, decía entre lágrimas que hacían más lenta su habla dañada. Me contó que ni siquiera había podido tomar porque a las personas a las que les quiso vender el collar todas le decían que no. Cada vez que se acercó a alguien para darle el collar, ella estaba cerca con ese vestido rojo con negro. Dijo que antes de llegar a mi casa en el panteón vio clarito cómo la muerta venía atrás de él sin pies.
En su cara ya nada más se veían las cuencas de los ojos vacías y su boca estaba enorme. Me asomé por la puerta, pero no veía nada. Solamente una extraña sensación en el aire que calaba hasta los huesos. Eres un pendejo. ¿Sí sabes que yo estaba listo para matarte por lo que te habías robado? Le dije entre gritos de enojo, y él nada más se agachó pensativo y triste. ¿Se lo podrías dar?, me dijo con la voz más débil que he escuchado en mi vida. Se lo voy a dar, cabrón, pero no para defenderte. Cuando se lo devuelvo voy a regresar y te voy a romper los pocos dientes que te quedan, le dije enojado. Le quité el collar de las manos. Cuando salí, lo que era un día normal y caluroso de mayo, ahora era un oscuro día de tormenta. Las nubes pasaban sobre mí dejando caer un viento furioso que movía los árboles horrible. Los rayos parecían hablar con ira y reclamaban el collar que yo tenía en la mano. Y de repente, como si fuera relato bíblico, todo se calmó. Y el silencio momentáneo que provocó este cambio de clima sobrenatural se rompió con el grito del Yosa. Un grito de horror y dolor, como yo nunca había escuchado antes. Y eso es mucho decir porque yo había escuchado cosas horribles en mis años en el panteón. Corrí a mi casa y ahí estaba ese borracho idiota, con los ojos en blanco. Su boca estaba abierta como si alguien se lo hubiera querido arrancar y hubiera dejado el trabajo a medias. Estaba tirado en el piso, pero eso ya ni siquiera era humano. Lucía como alguien que había estado sin vida por al menos un mes. Mis manos me temblaban porque a pesar de que entendía qué estaba pasando, a veces la cabeza no nos responde como quisiéramos. Me alejé en silencio y volví a rascar la tumba de Imelda. De nuevo esperaba encontrarme con lo típico, pero otra vez ella me demostraba que nada era normal cuando estábamos cerca. No había nada que me dijera que esta mujer tenía semanas con el Creador. Lo que sí había era ese hermoso olor a perfume tan embriagante de siempre. Bajé sin miedo, pero sí con mucha vergüenza. Le puse el collar y le dije: se te ve tan hermoso como cuando te lo puse por primera vez. Perdóname por dejar que se perdiera. No va a volver a pasar. También vi que tus hijas te pusieron el retrato que te hice. Pensé que ya no lo tenías. Nos vemos luego, niñita. Cuídate. Su cara ya no era de enojo. Me atrevería a decir que tenía una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Me sequé las lágrimas y la volví a enterrar. Sobra decir que nadie se acercó a esa tumba de nuevo. A veces en la noche puedo ver cómo va junto a mí cuando salgo a vigilar. Puedo decir que lo que me quede de vida ya no lo voy a pasar solo.